El profesor Dave aquí. Examinaremos cómo una célula regula la expresión genética. Él sabe mucho sobre la ciencia y esas cosas. El profesor Dave explica. Hemos hablado mucho sobre los cromosomas y los genes que contienen, así como la genética. Dictan qué tipos de fenotipos se expresan en un organismo, como las plantas y guisantes de Mendel. Pero, ¿cómo funciona la expresión de genes a nivel molecular y cómo se regula? Ya hemos discutido la transcripción y traducción en la serie de bioquímica, por lo que si te perdiste esos tutoriales es absolutamente obligatorio que veas al menos este o uno de ellos antes de seguir adelante. Es a través de la transcripción y la traducción que vemos cómo la información genética de lo que vemos de un organismo sirve como un código para la fabricación de todo dentro de ese mismo organismo. Si ya has visto los tutoriales de bioquímica, podemos resumir brevemente y expandir algunos pequeños detalles que previamente hemos omitido. En la transcripción, el DNA dentro de un gen codifica para un ARN mensajero, que luego se somete a una modificación post-transcripcional. Cada extremo tiene un tapón especial adherido, como el tapón de 5', que es una guanina modificada, y la secuencia de poli A, que es de 50 a 250 adeninas. Entonces, un complejo de proteína llamado espliceosoma cortará secciones llamadas intrones y otras secciones llamadas exones. Juntas van a formar un ARN mensajero más pequeño, que luego se mueve desde el núcleo al citoplasma. Aquí es donde ocurre la traducción. En la traducción, el ARN mensajero, un ribosoma y muchos ARN de transporte trabajan juntos para producir un polipéptido. Algunos de estos polipéptidos serán completos, pero otros experimentarán plegamiento, probablemente en el retículo endoplasmático, y algunas veces modificaciones en el aparato de Golgi, donde se unen grupos de azúcares, lípidos o fosfatos. Luego las proteínas se entregan donde necesitan ir. Este proceso de suma, también conocido como un dogma central de la biología molecular, ilustra cómo la expresión de genes generan a todas las proteínas en el cuerpo. Una vez más, por favor, mira los tutoriales de bioquímica en la replicación del ADN y la transcripción y la traducción, ya que estos son algunos de los conceptos más importantes de la biología. Son base. Una vez comprendidos esos procesos, podemos comenzar a analizar todas las interacciones complejas que regulan la expresión genética. Sabemos por aprender acerca de mitosis y cada célula de su cuerpo, excepto sus gametos, a contener la totalidad de su información genética y por lo tanto todos sus genes. Pero las diferentes células en su cuerpo tienen diferentes propósitos. Algunas son células musculares, algunas son células nerviosas, otras son células del hígado, por lo que diferentes células necesitan expresar genes diferentes. ¿Cómo sabe una célula qué genes expresar y cuáles dejar latentes para que pueda servir a su propósito particular? Esto se hace a través de un mecanismo regulador. Estos evolucionan muy temprano en la línea de tiempo de la vida en la Tierra, por lo que organismos unicelulares tenían una ventaja si solo expresaban los genes que codificaban las proteínas que necesita la célula en un momento dado. Si un recurso particular que el organismo necesita abunda en las cercanías, debería dejar de autoproducirse esa sustancia para ahorrar energía. Si es escaso, en el medio ambiente necesita impulsar la producción estelar para sobrevivir. Este tipo de control metabólico es autorregulador, porque los productos de ciertas vías enzimáticas actúan como inhibidores de esas mismas vías. Entonces, si hay una gran cantidad de metabolitos que se acumulan en la célula, ralentiza la vía por la cual se genera. Esto se llama inhibición de retroalimentación. Pero, ¿cómo funciona esto exactamente a nivel molecular? Bueno, las células bacterianas utilizan operones, por lo que a pesar de que las eucariotas no tienen estos, será importante para nosotros entender. Los operones funcionan así. Veamos una ruta metabólica particular presente en la especie bacteriana
E. coli. El aminoácido triptófano se sintetiza en 3 pasos, con cada paso catalizado por una enzima diferente, y se necesitan un total de 5 para producir estas enzimas. Estos genes se encuentran muy cerca el uno del otro en el cromosoma bacteriano, y un solo promotor los sirve a todos, produciendo un enorme ARN mensajero que produce las 5 enzimas durante la traducción, cuando los ribosomas se aparean con cualquiera de los diversos codones de inicio de cadena. Esto significa que estos 5 genes están controlados coordinadamente. Entonces cualquier influencia en la transcripción de estos genes tendrá un impacto en la producción de todas estas enzimas. Hay un segmento de ADN, en este caso entre el promotor y el primer gen, que opera como un interruptor de encendido y apagado. Esto se llama operador y controla si la ARN polimerasa tiene acceso para transcribirse o no. El promotor, el operador y todos estos genes, todos juntos se denominan operón. Normalmente, el operón está siempre encendido, pero algo llamado represor puede unirse al operador, que los bloquea y acceden al promotor, por lo que la ARN polimerasa no puede hacer su trabajo. Si los genes no se pueden transcribir, las enzimas no se pueden producir y la célula no puede generar triptófano. Este represor es específico de su operador, por lo que no hace nada con otros genes, y es una proteína, que es un producto de un gen diferente en otro lugar en el ADN. Este represor específico de triptófano se produce regularmente, pero en un estado inactivo que tiene poca afinidad por el operador. Cuando el triptófano se une al sitio activo del represor, cambia de forma para convertirse en una forma activa, que tiene mucha más afinidad para el operador, por lo que se unirá y permanecerá durante bastante tiempo, apagando así el operón, inhibiendo la expresión génica y limitando la producción de triptófano adicional. Mientras más triptófano haya en la célula, más represores se activarán para inhibir la expresión génica. Cuanto menos triptófano haya, menor será la inhibición. Si bien acabamos de ver un ejemplo en el que un gen normalmente está activo, también hay genes que normalmente están desactivados, o por así decirlo, silenciados, a menos que se activen. En el E. coli, nuevamente, hay genes que, aunque se expresen, producen una enzima que metabolizará la lactosa, un disacárido, en unidades de monosacáridos individuales, glucosa y galactosa. Normalmente, hay un represor unido al operador que corresponde a estos genes, pero un isómero de lactosa, llamado alolactosa, se unirá al represor y lo desactivará, consiguiendo así la transcripción del gen, aumentando la producción de enzimas y teniendo niveles mucho más altos de metabolismo de lactosa. Estos dos ejemplos demuestran una regulación genética negativa, una expresión genética reprimida y la otra desactivada por un represor, por lo que las moléculas de señalización no interactúan directamente con el ADN. También puede haber una regulación genética positiva, donde una molécula de señalización como AMP-C se unirá a la proteína llamada activador, que luego se unirá al ADN y estimulará directamente la expresión genética al aumentar la afinidad que la ARN polimerasa tiene por el promotor. Por lo tanto, la regulación genética negativa y positiva son ambos métodos mediante los cuales las moléculas de señalización interactúan con los operadores, represores y promotores para regular la frecuencia con la que se expresan ciertos genes. Sin embargo, la regulación se vuelve más complicada que esto. Muchas células necesitan hacer más que responder a los niveles de glucosa o lactosa. Cuando un feto crece, las células se dividen y se especializan, y cada célula adquiere un papel distinto sobre la base de la expresión genética selectiva. Teniendo como ejemplo
las células nerviosas, las células del hígado y la de la piel, que son muy diferentes entre sí, a pesar de que todas poseen el mismo material genético. El secreto detrás de esto es la regulación estricta de la expresión genética. En una celda determinada, algunos genes se expresan y otros no. Una manera fácil de activar y desactivar genes tiene que ver con la forma en que el ADN se envuelve alrededor de las histonas para formar nucleosomas. Cuando se unen a los histones, los genes no se pueden expresar. Para expresar un gen, el gen debe ser y es accesible. Esto puede suceder si una enzima modifica un histón por acetilación, metilación o fosforilación, disminuyendo así su afinidad por el ADN. Cuando un gen ya no está coordinado con el histón, está disponible para la transcripción. Ahora, para que la transcripción avance, las proteínas llamadas factores de transcripción son necesarias. Algunos de estos se unen a una sección de un promotor, generalmente en una región llamada caja tata, ya que los pares timina-adenina son más fáciles de separar, dado que producen menos enlaces de hidrógeno que un par CG. La unión al ADN se produce debido a un dominio de unión que tiene afinidad por una secuencia específica de nucleótidos en el promotor. El factor de transcripción también tiene un dominio de activación, que se unirá a otras proteínas reguladoras que mejoran la transcripción. Un factor de transcripción puede tener uno o más de estos tipos de dominios. Además, hay otros elementos de control más alejados del gen, llamados potenciadores, que interactúan con las proteínas llamadas activador. Cuando los activadores se unen a los potenciadores, otra proteína puede doblar al ADN para acercar los activadores al promotor, donde se puede encontrar el factor de transcripción. Otras proteínas median las interacciones que producen el complejo de iniciación de la transcripción completa, lo que permite que la ARN polimerasa de transporte haga su trabajo. Podemos ver que la transcripción es bastante compleja, de lo que hemos discutido previamente en bioquímica. Hay muchas proteínas involucradas cuando se transcribe cualquier gen, por lo que la regulación de los niveles de estas proteínas puede regular la expresión de otros. Algunos genes solo se pueden transcribir cuando están presentes proteínas activadoras específicas, y esto solo puede ocurrir en un momento específico, como las hormonas que llevan un mensaje para promover la expresión de genes cuyos productos desencadenan el desarrollo durante la pubertad. Teniendo eso como ejemplo, combinado con la acetilación y desacetilación de histones para activar o silenciar genes, proteínas que se unen al ARN mensajero para evitar la traducción y otros fenómenos. La célula tiene varias estrategias a su disposición para regular la expresión genética. Entonces, o por lo tanto, una combinación de estas estrategias regulatorias permite que un número relativamente pequeño de entradas regule miles de genes de manera independientemente. Aunque estas interacciones son mucho más complejas de lo que hemos descrito aquí, tienden a seguir estos principios, y con una comprensión básica tanto en la expresión genética como la división celular, ahora estamos listos para observar sistemas mucho más complejos. Entonces vamos a pasar a algunos de estos ahora. Gracias por ver el video, chicos. Suscríbanse a mi canal para más tutoriales. Apóyenme en Patreon para que pueda seguir creando contenido. Y como siempre, me pueden enviar un correo electrónico a profesordavexplains@gmail.com.